Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dr. Niñez. A continuación vamos a resolver la P3 del examen de Introducción a la Física del año 2014, semestre otoño. El enunciado dice más o menos así, espero que lo tengan acá a mano, si no lo pueden leer acá. Un cuerpo de masa m parte del reposo desde la parte superior de una superficie cilíndrica lisa de radio r. La superficie cilíndrica está fija. Luego se desliza sin fricción como se muestra en la figura. Determinar el valor del ángulo φ para el cual el cuerpo pierde contacto con la superficie. Tenemos acá entonces el dibujo que aparece. En un tiempo t igual a 0, nuestro cuerpo está acá arriba, está entre comillas en la cima de nuestro semicírculo. D, por supuesto, radio y r, nunca se nos olvide esa condición, por lo general el radio siempre es dado. Después entonces se comienza a deslizar, uno le somete un pequeño impulso, un impulso que la verdad es que es despreciable, y el cuerpo comienza a bajar. Lo que tenemos que contar es entonces el ángulo φ medido con respecto a la horizontal, tal que este cuerpo pierda contacto con la superficie. Insisto entonces, les dije que es muy especial que ustedes les pregunten por ángulos tales que un cuerpo pierda contacto con la superficie, porque eso implícitamente quiere imponer una condición dinámica que es muy importante y simplifica también mucho los cálculos. Entonces, digamos a modo de conclusión, voy a acá poner un asterisco para que tengamos esto en consideración. Cuando en el enunciado aparece alguna frase que diga algo así como pierde contacto con la superficie, después siga, lo que esto implica inmediatamente es nuestra condición dinámica de normal igual a 0. La normal nosotros sabemos que es la fuerza que la superficie le ejerce al cuerpo en cuestión, así que cuando la normal se haga 0, eso querrá decir que la magnitud de la fuerza que la superficie le ejerce de apoyo a la partícula se anula. Entonces, insisto, esta es una condición dinámica muy importante que nos va a simplificar los cálculos y que nos va a entregar ecuaciones. Así que comencemos entonces. Así que nosotros sabemos que a lo que tenemos que llegar son ecuaciones donde yo pueda imponer el valor de la normal igual a 0. Sé que tengo que trabajar con las ecuaciones dinámicas, con las ecuaciones de movimiento, con las ecuaciones de fuerza. Son todos sinónimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primer paso, tengo que definir mi eje de trabajo. Así que lo que vamos a hacer a continuación, le vamos a hacer un pequeño zoom a lo que está pasando acá, cerca de nuestro bloque en cuestión. Esto es más o menos así. Tenemos aquí un zoom. Tenemos acá el bloque. Y el primer paso obligado es definir nuestros ejes coordenados con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué pasaría? Uno tendría a pensar, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ejes cartesianos perpendiculares, ¿cierto? Donde el eje Y mide la posición, digo, vertical y el eje X mide la posición horizontal. Eso la verdad, bueno, si quieren podrían hacerlo, pero existe una configuración de ejes cartesianos que es la óptima para trabajar cuando nuestros cuerpos están inclinados en alguna cierta medida con respecto a la horizontal. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Como les digo, podríamos haber puesto los ejes así, eje X e Y de la siguiente forma. X, Y, acá. Pero esto no nos va a simplificar los cálculos, así que, conclusión nuevamente, hagamos acá otro asterisco para trabajar con plano inclinado o con algún tipo de inclinación con respecto a la horizontal. Entonces, con inclinaciones implica, a modo de resolución, rotar los ejes de trabajo. Entonces, en vez de trabajar con nuestros ejes cartesianos así, de forma, entre comillas, con la forma clásica que tenemos, en la forma en la que trabajamos las funciones muchas veces, vamos a hacer lo siguiente y vamos a escribir nuestros ejes rotados. Nos va a quedar más o menos así, donde nosotros vamos a definir nuestro eje de trabajo Y acá y nuestro X de esta forma. Lo que hacemos entonces es ahora identificar las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Existen un par de fuerzas que son las más clásicas cuando yo tengo cuerpos en superficie. Es que una, bueno, por supuesto es siempre el peso, nunca tenemos que olvidarlo, además que acá nos entregan una gravedad genial al problema, así que tenemos que efectivamente considerar el peso del cuerpo. Y si el cuerpo no se está moviendo libremente, tenemos que también entender que hay una normal también trabajando. Luego entonces, a nuestro cuerpo acá se está ejerciendo un peso mg
y también se está ejerciendo una normal. Una normal n. Si es que a ustedes no les descolocó cómo yo puse la normal acá en el video, significa que tenemos que trabajar un poco más el concepto de normal, porque por definición, la normal siempre es la fuerza que, como ya dije anteriormente, es la fuerza que le ejerce la superficie al objeto. Y su nombre normal tiene que ver con que justamente esta fuerza es ortogonal o es perpendicular a la superficie de contacto. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo acá un plano inclinado y tengo acá una masa m, la normal no apunta hacia arriba, la normal siempre, insisto, apunta de forma perpendicular a la superficie. Eso quiere decir que nuestra normal entonces va a estar inclinada. Nuestra normal va a ser esa. A modo de ejemplo, en el caso de la circunferencia pasa exactamente lo mismo. Si es que yo acá tengo un cuerpo que ya no está en nuestra posición de equilibrio acá arriba, el cuerpo está bajando, ahora se está apoyando en este plano de la circunferencia, digamos en la recta tangente, y luego entonces su normal está actuando en este sentido, en un sentido un poco diagonal, un poquito más oblicuo. Por lo tanto, entonces la normal no va hacia arriba, la normal siempre va perpendicular a la superficie de contacto, es decir, hacia allá. Una normal n. Pero no basta solamente con poner nosotros nuestro vector, sino que tenemos que ser capaces después de usar las ecuaciones componente a componente, cuantificarlo. Y para los problemas de este tipo, por lo general, siempre tiene que haber una función trigonométrica ahí entre medio. Así que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un juego con nuestros ángulos. Insisto, la parte que nosotros le hicimos zoom del problema, que es la parte de acá, es esta zona del problema. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros acá proyectamos una vertical, tenemos que ser capaces de encontrar el ángulo phi en esta configuración. Nosotros sabemos por geometría ya de colegio, que estos dos ángulos, el ángulo de acá y este ángulo de acá, son ángulos alternos e internos. Así que por lo tanto nuestro ángulo phi se va a encontrar de ahí, de la siguiente forma, entre nuestro vector entre comillas radial, desde el origen hacia la partícula, y la vertical. Luego entonces, nuestro ángulo phi va a estar presente acá abajo. A continuación entonces vamos a borrar para poder comenzar a trabajar con la ecuación componente a componente de la ecuación de movimiento. Quedamos entonces con nuestro diagrama de cuerpo libre, por si acaso así se llama, le haríamos DSL, donde tenemos que entender que la sumatoria de fuerzas van a ser exclusivamente la normal más el peso en cuestión. Como entonces nosotros tenemos acá una igualdad vectorial, somos libres de comenzar a trabajar componente a componente de nuestra ecuación de movimiento. Es decir, veamos todos los componentes de las fuerzas, sus magnitudes escalares que trabajan en el eje Y, normal, peso, con uno de los componentes, y en el componente horizontal. De la siguiente forma. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos nuestras ecuaciones componente a componente. Entonces, de acuerdo a X, eso ya no vamos a estar trabajando con magnitudes vectoriales, sino que vamos a estar trabajando con magnitudes escalares. La masa por la aceleración. Ojo, este signo hace referencia a la segunda derivada temporal de la posición en X del objeto. Ustedes están acostumbrados probablemente a trabajar con la notación de A sub X probablemente. Es exactamente lo mismo. Si yo le pongo acá un punto, estoy hablando de la velocidad, es decir, X vendría siendo la posición. Si yo lo derivo una vez con respecto al tiempo, estaríamos hablando de la velocidad, y si lo derivo una segunda vez, estaría hablando de la aceleración. De ahí entonces que yo, para la ecuación de movimiento, esté usando la masa por X dos puntos o la masa por la aceleración en X. Exactamente lo mismo, solamente un tema de notación para que después lo conozcan, porque esta notación la van a comenzar a usar en los cursos futuros. Así que tenemos lo siguiente. La masa por la aceleración en X es exclusivamente este componente del peso. Si nosotros acá descomponemos nuestro peso, este peso se construye en base a un componente en Y, que es esta flecha de acá, sumado vectorialmente con este componente de acá, que es un pequeño vector con componente solamente en X. Así que lo único que nos va a interesar va a ser, insisto, como estamos trabajando en X, este componente de acá.
Y este componente yo lo puedo calcular fácilmente como m por g, que es la magnitud de nuestro vector peso, pero el componente de acá. El componente de acá es el componente que se opone al ángulo, y como la flechita está apuntando en el sentido en el que x va creciendo, es positivo. Luego entonces estoy trabajando con mg por el seno del ángulo en cuestión, es decir, seno de phi. Y por otra parte, tengo mi ecuación en la segunda componente, es decir, componente en i, donde yo tengo la masa por la aceleración, esto siempre por la segunda ley de Newton, es decir, masa por aceleración digo igual a la suma de fuerzas. Tengo los componentes que actúen de acuerdo a nuestro i, es decir, una normal, ¿cierto?, que es completamente paralela al componente en i, menos el componente, uno de los dos componentes del peso. Este componente acá, como el peso actúa hacia abajo, su componente en i también lo hace, está actuando hacia allá, por lo tanto es negativo. Menos mg, no está actuando todo el peso, como digo, y he dicho hartas veces para ser bien enfático, tiene un componente en i, y es el componente justamente adyacente a nuestro ángulo en cuestión. Eso quiere decir que la función trigonométrica que entra en juego va siendo el coseno de phi. Tengo entonces mis dos ecuaciones de movimiento, pero parecía ser que con estas ecuaciones tengo más incógnitas en realidad. Tengo que determinar el valor a ciertas cosas, a la aceleración en x, esto por supuesto de forma análoga, esto vendría siendo la aceleración en y, por si acaso. Segunda derivada temporal de la posición en y con respecto al tiempo, eso quiere decir la aceleración. Pero bueno, tengo acá un x dos puntos, o un a sub x y un a sub y, y acá tengo unas normales, unas funciones trigonométricas, ponderando el peso, etc. ¿Qué hacemos entonces? De acuerdo a lo que nosotros habíamos hablado la vez pasada, nuestra normal, que era lo que nosotros íbamos a imponer 0 para la condición donde el cuerpo pierde contacto con la superficie, está solamente presente en la ecuación de y, por lo tanto esta es la ecuación que nos interesa a nosotros trabajar y resolver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para nuestra condición crítica, la normal va a ser 0 y voy acá a tener una igualdad entre el coseno del ángulo. Yo quiero encontrar, ojo, recuerden que yo quiero encontrar el ángulo tal que la masa pierda contacto con nuestra superficie, y acá va a suceder algo bien importante. Sabemos que los movimientos que describen una forma circular tienen una aceleración que es muy característica de ellos. Digamos entonces que cuando yo trabajo entonces de mi ecuación de Igorro, entonces digamos de y cuando me refiero a Igorro me estoy refiriendo a los vectores unitarios. Esos son conceptos que también van a comenzar a usar en los cursos de más adelante. De la ecuación con componente en y, yo sé que la aceleración acá, es decir, la aceleración radial, tiene un valor que nosotros conocemos y tenemos que ser capaces de manejar al momento de la prueba. Es lo que se le conoce como la aceleración centrípeta y se calcula de la siguiente forma. De la ecuación de Igorro, yo sé que la masa por la aceleración en y va a ser la masa, eso no ha cambiado, por la aceleración en ese eje. Y la aceleración en ese eje viene siendo justamente la aceleración centrípeta, es decir, la aceleración que afecta a un cuerpo cuando éste está describiendo un movimiento circular. Y nosotros sabemos que para la aceleración centrípeta, déjenme escribirlo, hagamos una pequeña referencia por acá. La aceleración centrípeta, en magnitud, es la rapidez al cuadrado dividido en el radio de giro. Luego entonces, poniendo este dato en nuestra ecuación de y, voy a hacer lo siguiente. La masa por la aceleración, es decir, v cuadrado por r, es igual a lo que sigue. Aquí, nuevamente, tienen que ser capaces de distinguir que acá hay un problema. Esta es la magnitud de la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta, como bien indica su nombre, es una aceleración que siempre se dirige hacia el centro de la circunferencia donde este cuerpo rota. Es decir, la aceleración centrípeta AC es siempre negativa. Espero que el dibujo no lo quede muy sobrecargado. Es siempre negativa con respecto a nuestro eje Y. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con magnitud en la aceleración centrípeta,
es menos la rapidez al cuadrado de acuerdo a R. Por el dibujo acá, la aceleración centrípeta entonces en magnitud se opone al sentido en el que I, como nosotros definimos nuestro I, crece. Masa, por la aceleración centrípeta, que es la aceleración que está actuando en nuestro eje Y, tiene que ser igual a la normal menos mg por el coseno de phi, el ángulo en cuestión. A continuación vamos a imponer nuestras condiciones del problema para seguir trabajando. Voy a borrar. De la parte anterior quedamos con esta ecuación, la siguiente ecuación de acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como el problema decía, encontrar el ángulo crítico phi tal que esta partícula pierde el contacto con la superficie, imponemos entonces nuestra condición de normal igual a 0 y reducimos en una incógnita nuestro sistema de ecuaciones. Luego entonces, condición del problema, normal es igual a 0. ¿Qué hacemos? Nuestro menos está acá a izquierda a la derecha, luego entonces puedo quitarlo, puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación y nos queda lo siguiente. La masa por la rapidez al cuadrado dividido en el radio es igual a mg por el coseno de phi. Algunos dirían que con esta ecuación ya el problema podría estar resuelto, pero la verdad es que tenemos que ser capaces siempre de distinguir cuáles son variables en nuestro problema o datos a encontrar y cuáles son nuestros datos dados del problema. La masa, por lo general, muy generalmente, es un dato que siempre está dado. Es decir, la masa por lo general nunca tenemos que encontrarla, la masa siempre se da en el problema. El radio de giro también es un dato del problema. Luego entonces tenemos la masa, el radio de giro, G es siempre constante y es un valor conocido, o sea, no tenemos que encontrarlo. Pero tenemos acá dos valores que son bien particulares. Tenemos acá una rapidez, la rapidez que está acá al lado izquierdo de la ecuación, y tenemos coseno de phi que nosotros sabemos que es nuestra, entre comillas, nuestra incógnita última, a la que nosotros queremos llegar. Tenemos una relación entre la rapidez y el ángulo, pero la verdad es que no conocemos la rapidez, no conocemos el ángulo, o sea, no somos capaces de despejar este sistema de ecuaciones si no tenemos una ecuación más. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ponernos a pensar qué ecuación no hemos utilizado, aquí utilizamos la ecuación dinámica, y que sí podemos usar para encontrar los valores de phi. Torque, no creo que sea mucho por ahí, pero quizás es energía. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora? Trabajar con la ecuación de energía. Pasa lo siguiente. Este problema se trabaja en ausencia de roce. Es decir, no hay un roce viscoso con el aire, no hay roce con la superficie, no lo dicen en el enunciado. Por lo tanto, entonces, estamos trabajando en ausencia de fuerzas conservativas. La ausencia de fuerzas conservativas garantiza que la energía mecánica total, eso quiere decir la suma de la energía cinética más la energía potencial, es constante para todo tiempo. Eso quiere decir entonces, como las fuerzas conservativas, digámoslo mejor así, como no hay fuerzas no conservativas, entonces, digámoslo así, para todo instante, para todo T1 y T2, la energía mecánica total en T1 es igual, déjenme darme la licencia de escribir acá abajo, a la energía mecánica total en el instante 2. Y esa es una condición muy poderosa que nos va a servir para poder despejar una de las variables en función de la otra y poder resolver. Vamos a borrar nuevamente. Como dijimos, chicos, entonces como no estamos trabajando en presencia de fuerzas no conservativas, que por lo general siempre hay algún tipo de roce, la energía mecánica se conserva. Tenemos dos tipos de energía que conforman en conjunto la energía mecánica total. La energía potencial y la energía cinética, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ser muy explícitos al momento de definirnos nosotros una altura donde vamos a decir que el potencial del cuerpo en cuestión es 0. Parece intuitivo que el nivel donde el potencial se hace 0 es donde este cuerpo llega a la superficie. Notemos que esto es suelo. Por lo tanto, parece más o menos lógico definir nuestro nivel de potencial a esta altura. A esta altura, entonces, yo voy a decir que
potencial es 0. Le puse H, no le puse I solamente para no confundirnos con la notación, porque nuestro eje I es un eje de acá. El H, estoy haciendo por supuesto referencia a la altura. En este eje entonces nuestra altura va a ser 0. A partir de este eje entonces yo voy a comenzar a trabajar. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que igualar nuestras energías, es decir, nuestra energía, déjenme cambiar incluso la notación, nuestra energía cinética en un instante 1 más nuestro potencial P en el instante 1 tiene que ser igual a la energía cinética en algún instante 2 más el potencial en el mismo instante 2. Tenemos que entonces encontrar dos condiciones para poder hacer una ecuación. Una condición 1, una condición 2, después igual tener otra ecuación para poder resolver. Parece entonces intuitivo trabajar con nuestra condición inicial del problema, que en tiempo igual a 0, el cuerpo está en reposo, eso inmediatamente elimina de la ecuación el término de la energía cinética porque la rapidez es 0, y el cuerpo se encuentra totalmente en la cima, entre comillas, de esta superficie, por lo tanto conocemos la altura. Así que, evaluando entonces, en t igual a 0, disculpen, t igual a 0, tenemos lo siguiente. La energía cinética en 1, como no hay rapidez, luego entonces la energía cinética es 0, y el potencial está totalmente dado por la altura a la que el cuerpo se encuentra. mg por h, es el potencial. m por g por h. La altura en tiempo t igual a 0 es r. mgr. Es igual entonces a la energía cinética y a la potencial en cualquier otro instante 2. En términos generales, la energía cinética siempre la voy a poder expresar como un medio del producto de la masa por la rapidez al cuadrado. Insisto, como en el tiempo 1 no había rapidez, por eso la energía cinética se fue a 0, más un cierto potencial. El potencial siempre entonces es la distancia que hay vertical desde nuestro objeto hasta donde nosotros definimos el potencial igual a 0. Algunos dirían, bueno, si la circunferencia es de radio r, y aquí está la distancia r, la partícula, desde nuestro eje de altura igual a 0, bueno, entonces la altura siempre va a ser r, y la verdad es que no es así. ¿Por qué? Cuando el cuerpo comienza a bajar, comienza a disminuir su altura con respecto a nuestro eje de acá. Luego entonces lo que nos va a interesar es solamente, no nos interesa solamente r, sino que nos interesa solamente el componente vertical del vector posición o del vector distancia al origen. Nos interesa solamente esta distancia d. A medida que el cuerpo vaya bajando, entonces cuando el cuerpo ya se encuentre por acá, puedo acá tirar entonces nuevamente el vector radio r, y la altura siempre va a estar dada por el componente, insisto, vertical del vector posición. Esto de acá. Si está de 1, de 2. Entonces, nuevamente, si nos olvidamos un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, de que la altura siempre va a ser r, tenemos que entender que lo que nos va a interesar entonces va a ser siempre el componente de este triángulo. Luego, eso yo lo puedo expresar siempre como un mg, un término que siempre tiene que ir acompañando el potencial, más la altura con respecto a nuestro sistema. Es decir, r es la hipotenusa de este triángulo por el... ¿cuánto? ¿El seno o el coseno de phi? El seno siempre hace referencia al cateto opuesto, es decir, esta distancia de acá. El coseno, en cambio, siempre trabaja con la distancia de acá. Es decir, el cateto adyacente. Eso quiere decir la altura entonces con respecto a nuestro eje. Luego entonces lo que nos interesa es el radio por el coseno entonces del ángulo phi en cuestión. M de G R por el coseno de phi. ¿Qué he encontrado entonces? He encontrado otra ecuación. Está perfecto porque tengo aquí una ecuación que me está relacionando la rapidez con el coseno del ángulo phi. MGR es todo conocido, un medio es conocido, la masa lo es, y el término que acompaña el coseno también. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas para poder trabajar. ¿Qué hacemos entonces? De la ecuación anterior, espero que se vea un poquito más abajo, habíamos sacado esta conclusión, que m por la rapidez al cuadrado dividido en r es igual al término acá a la derecha. Y esta ecuación que habíamos encontrado anteriormente usando dinámica, la puedo reemplazar sin ningún problema en la ecuación de acá. Despejemos, ¿qué podría hacer? Simplifiquemos de hecho primero las masas. ¿Cierto? Son términos semejantes, así que no hay ningún problema.
Y lo que podría hacer también es pasar restando el... No, veamos paso por paso mejor. ¿Qué hacemos entonces? Para despejar podemos despejar perfectamente b cuadrado. Lo que hacemos entonces es, nuevamente en esta ecuación podemos dividir las masas que están en ambos lados, pasar el r multiplicando a la derecha y que me quede solamente el b cuadrado. Espero escribirlo acá entonces. De la ecuación anterior, digamos, ecuación anterior, tengo lo siguiente, que la rapidez al cuadrado es igual a r por g por el coseno de phi. Y reemplazo acá arriba. G por R es igual a 1/2 por la rapidez al cuadrado de la ecuación anterior RG por el coseno de phi más GR o RG exactamente lo mismo el coseno de phi. ¿Qué puedo hacer entonces? Tengo acá GR, RG, RG. Podría entonces multiplicar todo esto en definitiva por 2. Por el coseno de phi. Más 2 veces RG por el coseno de phi. ¿Puedo factorizar por el coseno de phi acá al lado derecho? RG y vamos a orar para simplemente con álgebra poder simplificar los términos que van quedando y encontrar el coseno de phi. Quedamos con este término entonces de la ecuación, basta solamente seguir trabajando y seguir despejando para encontrar el coseno de phi. Tenemos acá 2gr, gr más 2gr son 3g por r por el coseno de phi. Puedo simplificar los gr's, divido por 3 y queda simplemente 2/3 es igual al coseno de phi, del ángulo que me interesa. En la gran mayoría de los casos no hay problema con presentar la solución así. El coseno de phi es el ángulo tal que al aplicarle el coseno me da 2/3. Pero si queremos ser totalmente exactos, presentar el resultado y el último resultado que queremos llegar, podemos entonces aquí aplicar a ambos lados de la ecuación la función al coseno. Yo puedo decir entonces que phi es igual al arco coseno, disculpen, creo que dije el coseno, de 2/3. Así entonces hemos encontrado el ángulo phi tal que en ese instante, disculpen, en esa posición, en ese ángulo, el cuerpo pierde contacto con la superficie. Hemos resuelto entonces el ejercicio. A continuación les voy a presentar algunas conclusiones que espero que hayan sacado, si han visto el video, para ver que efectivamente le haya cundido. Voy a borrar nuevamente. Vamos a hacer entonces una pequeña síntesis de lo que significaban las condiciones del problema y generalizar para que después les sirva para cualquier tipo de problema físico. Entonces, saquemos que vamos anotando punto a punto. Cuando siempre esté la frase en el enunciado perder contacto con la superficie, voy a ir a agregar esa frase como perder contacto con la superficie, entonces inmediatamente imponer la condición dinámica digo, de normal igual a 0. Tenemos que saber eso. Perfecto, eso que nunca se le olvide. Después, conclusión número 2. La normal no siempre apunta hacia arriba. Eso es una muy mala costumbre de pensar que la normal siempre apunta hacia arriba. No, la normal es justamente normal, perpendicular, ortogonal, insisto, a la
superficie de, disculpen, a la superficie de contacto. Otro punto, es súper importante saber que cuando el cuerpo está describiendo un movimiento en trayectoria circular, nuestra aceleración, en este caso, solamente en este caso, no siempre va a ser así, nuestra aceleración en I tenía un valor fijo y era menos rapidez al cuadrado partido por R. Si no hubiéramos sabido esto, habríamos quedado con una ecuación que no podríamos despejar porque no teníamos más ecuaciones, no teníamos entonces forma de trabajar más incógnitas. Así que si no hubiéramos sabido que la aceleración, en este caso, aceleración en nuestro eje Y, nuestro eje radial que va desde el origen hasta la partícula, valía eso, no habríamos podido trabajarlo. Así que el movimiento circular, el movimiento en trayectoria circular, tiene una propiedad bien especial que siempre tenemos que saberla de memoria también, trabajarla. Conclusión número 4. Siempre número de ecuaciones igual a nuestro número de incógnitas. ¿Ok? Por eso tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son los términos datos del problema y cuáles son nuestras interrogantes. Siempre sabíamos que el radio de la circunferencia era R, la masa de la partícula era M, esas cosas las conocíamos. Lo que no conocíamos era la rapidez de caída y por supuesto el coseno de phi, eso era lo que teníamos que encontrar. Así que siempre tener claro qué es dato y qué es una variable a encontrar. Por eso igual es importante. Finalmente, saber que por la ausencia de fuerzas no conservativas la energía mecánica total se conserva. Esa no es una condición global. No es que en toda clase de problemas la energía se conserve siempre. Si es que hay roce, insisto, con el aire, roce con la superficie, eso no va a pasar. Así que nuevamente decimos que por ausencia, fuerzas no conservativas, ojo lo que estoy diciendo, tenemos energía mecánica total constante. Es igual a una condición del problema que no podemos dejar de percibir. Bueno chicos, ese ha sido el problema muy a grandes rasgos. Lo valioso no es solamente ver el video y entender la resolución del problema, sino que tenemos que ser capaces de sacar conclusiones valiosas cada vez que hagamos un problema. Nunca sirve trabajar o estudiar si tú no aprendes nada nuevo con cada problema que tú vayas haciendo. Así que tenemos que ser capaces, después de trabajar cada problema, sacar con conclusiones como estas, que estas son las cosas que nos van a ser útiles después al momento de trabajar en un examen o en un ejercicio. Así que eso ha sido el video chicos, espero que les haya quedado claro. Vamos a seguir publicando. Muchas gracias.